Bienvenidos hermanos nuevamente. Hoy queremos tocar un poco acerca del tema de cómo Satanás ataca a los hijos de Dios. Este pequeño mensaje, este breve mensaje ha sido tomado de los escritos de nuestro hermano Watchman Nee, que hablan acerca de resistir al diablo en el libro de Creyentes Nuevos. Oramos al Señor para que nos bendiga y abra nuestro entendimiento. Señor, bendiga este mensaje breve, bendiga esta palabra y que esta palabra haga su obra en cada oyente. Señor, le damos gracias porque usted ha obrado y nos ha trasladado del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Gracias, Señor, porque ya no estamos bajo la potestad de Satanás. Ahora estamos bajo el gobierno y el trono de su Hijo amado. Señor, gracias por su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Perdone nuestros pecados. Lávenos con su sangre preciosa. Señor, necesitamos nuevamente tener comunión con usted. Señor, bendiga este mensaje y a todos los hermanos que nos están oyendo en las iglesias locales, Señor. Te damos gracias por su recobro y por su mover de Dios, no solamente en México, sino en toda la tierra, Señor. Recobre, Señor, la tierra para usted de las manos usurpadoras de Satanás y reprenda en esta hora al adversario, al enemigo. Una vez, hermanos, que somos salvos y que creemos en el Evangelio, Dios nos traslada del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Una verdad clara es que antes le pertenecíamos a Satanás y éramos sus esclavos, pero cuando el Señor Jesús viene con su precioso evangelio y resplandece en nuestros corazones y nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos no solamente en la muerte del Señor, sino en su resurrección, venimos a ser hijos de Dios y ahora somos personas que sirven y buscan al Señor. Ya no estamos bajo tinieblas porque nuestra experiencia espiritual estamos perseverando en las cosas que le agradan a Dios. Y si Dios es luz y permanecemos en la luz, las tinieblas habrán huido. Antes le pertenecíamos a Satanás, pero una vez que creemos en el Evangelio, Satanás se vuelve nuestro adversario. Debemos recordar que la palabra Satanás, diablo, hacen referencia a un enemigo, a un calumniador. Y ahora que nuestra fe la hemos confesado públicamente y creemos en el Señor, el enemigo nos aborrece, el enemigo nos persigue, el enemigo nos calumnia, pero tenemos victoria en el nombre de Jesús. Tenemos una posición gloriosa sobre el adversario, ya que la Biblia dice que el Señor Jesús, dice en Efesios, que el Señor nos ha sentado junto a Él en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos una posición maravillosa para derrotar a Satanás, para hollar a Satanás, para derribarlo y derribar sus fortalezas. Como dice el libro de Efesios, que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Ahora le pertenecemos a Dios y Dios es nuestro castillo, nuestra ciudad amurallada. Así que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que el Señor está por nosotros. Así que no debemos temer porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Estamos del lado correcto, estamos del lado del reino de Dios y estamos a favor y en pro del reino de Dios. Leemos primera de Pedro 5:8 que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Debemos mantenernos firmes en la fe. Sed sobrios y saber que Satanás anda como león rugiente, viendo a quien devorar. Si creemos firmemente en las palabras de nuestro Señor Jesús, nos mantendremos firmes delante del adversario. Satanás nos quiere derribar, Satanás nos quiere desanimar, Satanás quiere llenar nuestras emociones con depresiones, con ansiedades, con preocupaciones.
Pero la Biblia dice que a libertad fuimos llamados. La Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. La Biblia dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si andamos en la luz, veremos los ataques del enemigo, aunque sean muy escondidos. Si nos mantenemos en una comunión constante con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos va a advertir de los ataques de Satanás, al cual lo vamos a resistir firmes en la fe, como lo acabamos de leer en Primera de Pedro 5:8. El diablo anda como león rugiente, pero ya que ha pasado muchos siglos, él se ha vuelto un león viejo y desorientado. Este león sabe que le queda poco tiempo, porque el tiempo de su encarcelamiento, primeramente en el abismo y posteriormente arrojado y lanzado al lago de fuego, está cerca. Así que tenemos victoria sobre el enemigo. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Diariamente Satanás trata de derribar nuestra vida espiritual, tratando de separarnos de nuestra comunión con el Señor. Satanás inyecta sentimientos y pensamientos para desanimarte, para que ya no lea la palabra de Dios, para que ya no perseveres en oración, para que no te reúnas los domingos en la iglesia de tu localidad, ni tomes en cuenta o tomes en serio la economía de Dios. Por eso debemos estar firmes y resistir al diablo, firmes en la fe. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos la luz del ministerio que el Señor nos ha dado, sabemos y conocemos los ataques de Satanás. Por eso no ignoramos sus maquinaciones, porque en la vida de iglesia tenemos la luz del Señor, que es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. El mundo está rodeado de tinieblas, está rodeado de demonios. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. En este aire, en esta atmósfera, Satanás está obrando especialmente contra los cristianos que están consagrados, contra los cristianos que están perseverando día y noche, contra los cristianos que están comprando aceite continuamente, que están amando al Señor de una manera importante en su vida y que le dan el lugar al Señor como el primer lugar y le dan la preeminencia. Pero ahora nosotros debemos de conocer las maquinaciones y, como dije hace un momento, si estamos en la luz del Señor, Satanás no podrá penetrarnos porque nos mantenemos firmes en nuestra fe. Daniel 7:25 es un versículo que habla del anticristo. Dice, y hablará cosas contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo. Este versículo es aplicable solamente a la persona del anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, el cuerno pequeño, en el futuro, y tal vez ya no sea tan futuro, sino que tal vez en estos días se manifieste, pero podemos acordarnos de que podemos aplicar la palabra de Dios para nuestra vida. Recordemos que la palabra del Señor dice que lo que fue escrito es para nuestra enseñanza. Y Daniel 7:25 nos está diciendo, y hablará cosas contra el Altísimo y desgastará a los santos del Altísimo. Esta palabra desgastar se refiere a desanimar, a poner estorbos en la vida del creyente consagrado, a desgastarlo tanto emocional como físicamente, como mentalmente. Satanás es lo que está haciendo. Él no se aparece como un gran monstruo, porque sabe que si se aparece así lo resistiremos y lo reprenderemos en el nombre de Jesús y él huirá. Sin embargo, él lo que hace es esconderse detrás de las personas, es esconderse muchas veces detrás de enfermedades, detrás de
de los, ¿cómo se puede decir? De los eventos climáticos. ¿Y cómo lo sabemos? Cuando el Señor Jesús caminó sobre el mar, los discípulos se espantaron por la tempestad que había. Pero el Señor reprendió al mar y al viento. Y recordemos que el mar y el viento no tienen personalidad. Y el Señor reprendió una personalidad, o sea, una potestad. Una potestad demoníaca, satánica, que estaba obrando en contra de la economía de Dios, pero el Señor, como Señor de señores y Rey de reyes, reprendió con la palabra de Dios y Satanás huyó. Y eso es lo que dice Jacobo, Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a la autoridad de Dios en nuestra vida, cuando nos sometemos al trono de Dios, Satanás huye de nuestras vidas. Por eso es que debemos mantenernos en orden con el Señor. Dios quiere que tengamos una vida en orden. Lo contrario a orden es subvertir. La palabra subvertir quiere decir alterar el propósito o el orden del Señor. En tu vida, hermano y hermana, no permitas que se altere el orden de Dios, porque eso proviene de Satanás, eso proviene del enemigo, eso proviene del Hades. Así que nos mantenemos firmes por la fe, como dice Primera de Pedro 5:8. El adversario de Dios tiene su obra, y esta obra es atacar a los hijos de Dios. Satanás ataca a los hijos de Dios de diversas formas. Él nos ataca gradualmente o repentinamente, a través de situaciones, personas, enfermedades, imaginaciones, pensamientos, acusaciones y calumnias. Eso quiere decir que este ser perverso, o alguna vez dijo el hermano Lee que la segunda persona más activa en el universo era Satanás. Y Satanás tiene completamente ordenado y en unidad, en conjunto junto con sus potestades, demonios y hordas de esclavos demoníacos, para atacar a los hijos de Dios. En Nigeria podemos ver que se ha aumentado la persecución contra los santos y muchos están muriendo martirizados, quemados, calcinados y aún bebés. Esta es la obra satánica, pero también sabemos que estos santos que están muriendo van a ser reyes y sacerdotes en el reino milenario. Y además el Señor nos ha dicho que nos iban a perseguir y muchas veces que nos iban a matar por causa de su nombre. Pero también debemos recordar que debemos orar por nuestros hermanos que están siendo perseguidos, porque la oración es poderosa, la oración en unanimidad y unidad, como se muestra en el libro de Hechos, produce un sacudimiento a las puertas del Hades, a los demonios, a los principados y potestades que están en los aires. Por tanto, el Señor necesita de nuestra cooperación, de nuestra oración, para que el poder de Satanás se comience a debilitar. Si la iglesia ora en unanimidad y unidad, desgastaremos profundamente los cimientos satánicos que están operando en la tierra antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Daniel 7:25 menciona cómo Satanás desgastará, como ya lo leímos. El sinónimo también podría ser quebrantará a los santos del Altísimo. De hecho, Satanás tiene un plan contra los santos del Altísimo y es el de quebrantarlos, desgastarlos, agotarlos, acabar con ellos. Por lo tanto, reconozcamos claramente que la obra de Satanás en la vida de los hijos de Dios con frecuencia no es muy perceptible, puesto que su trabajo para quebrantarlos es lento y escondido. Hermanos, ¿cuál es la intención de Satanás al quebrantar o desgastar a los santos de Dios? La intención del maligno es que los hijos de Dios se vuelvan fríos, porque el amor de muchos se enfriará. Satanás atacará a los hijos de Dios que viven diariamente en la presencia de Dios. Su plan es provocar que esos santos de Dios pierdan la comunión con Dios. Eso es lo que produce Satanás. Por eso, si
tú experimentas en tu vida que no tienes ganas de leer la palabra de Dios, que no tienes ganas de orar, que no tienes ganas de ir a la reunión y alabar al Señor con todos los santos en la localidad, Satanás está operando de una manera imperceptible. Debes de sacudirte eso y comenzar a leer la Biblia, comenzar a orar, comenzar a clamar, comenzar a invocar el nombre del Señor. Cuando invocamos el nombre del Señor constantemente y lo hacemos un hábito y ejercitamos nuestro espíritu, experimentamos libertad, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Necesitamos ser salvos diariamente de los ataques del maligno, de la vida del alma, de la carne del pecado. Por eso es que constantemente debemos invocar el nombre del Señor para que nuestro espíritu sea ejercitado y sea fortalecido y para experimentar libertad y gozo en el Espíritu Santo. Y pues Satanás se esconde, es una de sus ataques más fuertes. Mientras menos lo veamos, nosotros miraremos a las personas. Si él se llega a esconder, miraremos cómo nos ofenden, cómo nos hablan, cómo nos critican. Pero si vemos quién está operando detrás de eso, veremos que es Satanás. Por ejemplo, Adán y Eva. Satanás no se presentó a ellos como verdaderamente lo que es, como el ser más despreciable del universo. Se escondió a través de una serpiente. Y a través de esa serpiente hizo caer a Adán y a Eva. Primeramente a Eva y después se produjo la caída también de Adán por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por tanto, Satanás le gusta engañar, tal vez hasta hacernos preguntas que van en contra de la palabra de Dios. Que eso fue lo que sembró en los pensamientos de Eva, hablándole de una manera en la cual la sedujo, hablándole palabras bonitas. Y en vez de mantenerse firmes en la fe y confiar solamente en lo que Dios les había dado, ella permitió esos pensamientos satánicos aparentemente buenos, lo cual produjo un caos y una caída. Por tanto, la naturaleza de Satanás entró en ella al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por ejemplo, otro ejemplo, hermanos, que podemos ver es la suegra de Pedro. El Señor Jesús llegó a la casa de Pedro y la suegra de Pedro tenía fiebre. Y dice la Biblia que el Señor tomó la mano de la suegra de Pedro y reprendió la enfermedad. Las enfermedades, Dios las sana. Pero en este caso, el Señor, así como Él reprendió el viento y el mar, la fiebre no tiene personalidad. Y el Señor en esta ocasión reprendió la fiebre, o sea, reprendió la potestad o el demonio que estaba operando ahí. Y debemos considerar, hermanos, y orar al Señor y muchas veces reprender para saber si la enfermedad que estamos pasando lo ha permitido el Señor o es un ataque de Satanás. Si lo reprendemos, se tiene que ir. ¿Por qué? Porque estamos ejercitando nuestra fe y estamos sometiendo a Satanás por medio de la oración en el nombre de Jesús. En Hechos 16, Pablo y la adivina narra la historia de una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, que seguía a Pablo en Macedonia y decía: estos son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu inmundo que saliera de ella. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que Pablo increpó, Pablo reprendió al demonio que estaba detrás de la muchacha adivina. Él no reprendió a la muchacha, él reprendió al demonio inmundo que estaba detrás de la muchacha. Por eso Pablo dijo en Efesios 6:1 que no tenemos lucha contra carne o sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. Este demonio estaba siendo controlado por los ángeles caídos en los lugares celestiales, pero como Pablo se sometía al trono de Dios, estaba en comunión con el Señor, buscaba las cosas del reino. Y como recordar que dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Él, como estaba sometido
al reino de Dios y al trono de Dios, al reprender a ese demonio huyó. Podemos ver la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado. ¿Y qué más podemos decir? Podemos decir del apóstol Pedro cuando le dijo al Señor que no fuera a la cruz y el Señor le dijo: el Señor te reprenda, Satanás. Aún del santo más piadoso o del santo más espiritual, Satanás se puede esconder si no nos damos cuenta. Es por eso que debemos orar al Señor y clamar que nos dé la luz para no permitir que Satanás se exprese a través de nuestras opiniones. Porque la opinión de Pedro, al decirle al Señor de que no fuera a la cruz, era algo satánico. Aparentemente es algo bueno, pero el Señor se dio cuenta de la obra satánica detrás de Pedro y lo reprendió. Y eso seguramente se le quedó grabado toda la vida al apóstol Pedro. También podemos ver en el caso de Sansón que era un nazareo, un hombre que se ofreció voluntariamente a Dios, consagrado a Dios y que era un juez de Israel. En la historia de Sansón, el perder la consagración, hermanos, significa perder el poder y el testimonio. Significa perder la presencia de Dios. Sansón era un nazareo, es decir, un hombre consagrado a Dios voluntariamente. Satanás sabía que la razón de la fuerza extraordinaria de Sansón era una consagración. Era su consagración a Dios. Por lo tanto, para quebrantarlo se propuso destruir su consagración. No debemos permitir que Satanás quite de nosotros nuestra consagración. Debemos mantenernos firmes y buscar al Señor constantemente. Poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si ejercitamos nuestro espíritu, si nos mantenemos a la luz de la palabra de Dios, consideraremos los ataques de Satanás por más que se esconda y veremos la potestad que está actuando. Y actuaremos y nos defenderemos manteniéndonos firmes en la fe. No permitamos que Satanás nos desanime, no permitamos que Satanás obre para que dejemos de leer la palabra de Dios, para que dejemos de orar, para que dejemos de buscar el rostro del Señor, sino que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Eso es lo que quiere el Señor, que lo amemos siempre. Satanás trata de romper ese amor y esa comunión que tenemos con nuestro Señor, pero si sabemos tomar la espada del Espíritu, le cortaremos la cabeza a sus demonios y nos mantendremos en victoria, mirando y reflejando la gloria del Señor. Desde Génesis a Apocalipsis podemos ver que el deseo de Dios al crear a Adán fue la imagen, o sea, que se expresara la gloria de Dios y que también subyugara y sometiera todas las cosas. Asimismo, debemos expresar diariamente al Señor Jesús, ejercitando nuestro espíritu, predicando el Evangelio, profetizando y edificando la iglesia, y al someternos al trono de Dios, el Señor permitirá que ejercitemos la autoridad que el Señor nos ha dado. Aquí llegamos a este breve mensaje, pero que nos abre un camino abierto para rechazar las calumnias del enemigo, para rechazar todo pensamiento satánico y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. No permitamos que Satanás rompa nuestra relación y comunión con el Señor, sino que nos mantengamos firmes hasta el fin. Nuestro Señor Jesús viene pronto. La paz en Medio Oriente se está viendo de una manera muy grande y el anticristo está a punto de manifestarse. El arrebatamiento de los santos vencedores y del Hijo varón al trono de Dios está por manifestarse y debemos mantenernos firmes, arraigados y cimentados en nuestro Jesús maravilloso. Les animo, hermanos, a permanecer en la vida de iglesia, a edificar el cuerpo de Cristo y a partimiento del pan, en el cual nos gozamos y nos alegramos. Satanás está por ser arrojado a esta tierra. Y nosotros debemos mantenernos comprando aceite constantemente. Que no falte aceite en tu vasija, hermano o hermana, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en nuestro Señor amado. Jesús viene. He aquí que yo estoy a la puerta
y llamo, dice el Señor. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Nuestro Señor Jesús viene por su novia guerrera, y nosotros, hermanos que estamos perseverando y consagrándonos, debemos permanecer firmes hasta el fin. Señor, te damos gracias por este breve mensaje, pero está lleno de luz. Gracias, Señor, lo seguimos esperando su manifestación, Señor. Seguimos comprando aceite diariamente, Señor, y que nos halle dignos cuando usted venga por nosotros, Señor, y que seamos fieles porque nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, Señor, y queremos perseverar en medio de todas las tribulaciones que estamos pasando, porque a través de muchas tribulaciones como entramos en el reino de Dios. Necesitamos su gracia y su poder para que nos siga sosteniendo, Señor, hasta su venida. Señor, le necesitamos, le adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Gracias por la economía de Dios, gracias por su recobro, Señor, y gracias porque estamos en la vida de iglesia. Amén.